Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Gloria a Dios. Amados amigos, muy buenos días. Esperamos que hayan tenido un tiempo muy especial a los que son papás por su día y a cada familia que Dios los haya bendecido al celebrar el Día del Padre. En esta semana estudiaremos una iglesia que tiene una peculiaridad muy especial y lo haremos en 2 días, en 2 estudios, pues nos muestra el trato que tiene Dios en alabarla, expresando sus cualidades, sus obras, el haber guardado la palabra, su fidelidad en medio de la adversidad. Y eso nos debe llevar a un cambio e imitación de esta iglesia en nuestra vida diaria. Sin más, por favor, acompáñenos hoy día al libro de Apocalipsis, el capítulo 3, versículos 7 al 9. Filadelfia fue fundada en el año del 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial desde el Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador, Eumenes II, que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla y por eso recibió el nombre de Neocesarea en su honor. Y en medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. Amados amigos, nosotros ya hemos estudiado 5 iglesias con diferencias bien marcadas. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas era diferente de las otras. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuestas que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia.
A pesar de que solo estaban a unos 160 kilómetros de distancia la una de la otra, veamos algunas de estos contrastes. La iglesia en Esmirna se le dice que algunas iban a ser encerradas en la cárcel, mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que en Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. En Esmirna la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad eran sinagoga de Satanás. Mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagoga de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente, todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de diferentes maneras como Él cree más conveniente. Vamos a analizar el remitente de la carta. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aunque en todas las otras cartas el Señor se vale de simbolismos para describirse a sí mismo, y estos proceden de la visión que tuvo Juan de él en el capítulo 1. Sin embargo, en esta carta usa otros títulos diferentes que no encontramos allí. Esto dice el santo, el verdadero. Nuestro Señor Jesucristo se presenta en primer lugar como el santo, título que vuelve a emplearse Apocalipsis 6:10, pero en ese caso aplicado a Dios. En realidad, esta era una de las formas en las que Dios era conocido en el Antiguo Testamento, Habacuc 3:3. Por ejemplo, el profeta Isaías se refiere al Santo de Israel no menos de 25 veces. Podemos concluir entonces que la identificación de Jesucristo como el Santo es una clara confirmación de su deidad. El segundo título, el verdadero, sirve para indicar que Cristo es digno de completa confianza. Él es real y genuino en todo lo que dice. No es un producto de la imaginación humana, ni tampoco falsea en ninguna manera la verdad. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En ocasiones anteriores, el Señor se sirve de un personaje del Antiguo Testamento para expresar su mensaje a una iglesia. En esta ocasión, la cita proviene del profeta Isaías. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Debemos comenzar entendiendo a quién se refería inicialmente esta profecía, para luego pensar de cómo se aplica al Señor Jesucristo. En los días del profeta Isaías gobernaba el rey Ezequías, quien tenía un cortesano llamado Sebna, que actuaba como mayordomo, una especie de jefe de personal que se encargaba de controlar la entrada del palacio real, una posición que comportaba la autoridad más elevada en el reino. Este hombre había actuado de forma impropia de su cargo, buscando su propio beneficio personal. Como consecuencia, el profeta le anuncia que sería transportado por Dios en duro cautiverio y que sería reemplazado en su puesto por un hombre justo y honrado, llamado Eliaquim. Es acerca de él que Dios dice que pondré la llave de la casa de David sobre su hombre, y abrirá y nadie cerrará,
cerrará y nadie abrirá. Este parangón es empleado por el apóstol Juan para hacer referencia del hombre justo y obediente al Padre, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ahora es el Señor Jesucristo quien tiene la llave de David, y Él mismo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta llave es sin duda un símbolo de autoridad. Nadie puede interferir en lo que Él decide o hace. Solo Jesús determina quién puede entrar en su casa. Gloria a Dios. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Sin merecer nada, todo tú diste por mí. Decidiste amarme sin pedir nada de mí. ¿Y cómo responder a tal inexplicable amor? Con todo lo que siento y lo que llevo dentro. Yo te doy gracias por tu misericordia, te doy gracias por todo lo que has hecho, te doy gracias, pues nadie más me ha amado como tú. Ay, como tú. Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho, porque palpita mi pecho, sobre mi cabeza un techo, camino estrecho, pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho. Eres tú mi guía, mi salida, medicina para mis heridas, esperanza para el que confía. Viva agradecido. Yo te